Después me dicen que es que hubo un problema de comunicación. Bueno, íbamos en que los chinos populares tenían más dificultades para El salir, centro. exacto, para ir a un centro porque eso se necesitaba plata. Y por lo menos en mi caso, mi papá jamás nos dio un solo peso para invitar a una niña a tomar un perico en la esquina. Y no estamos hablando de perico, no. Esa era una de las grandes dificultades. La otra era cómo se daba el noviazgo. En mi caso, yo era una persona, y sigo siéndola, pero era una persona supremamente tímida y eso iba en contra del noviazgo en sí, porque en esa época el noviazgo era algo que surgía generalmente de la declaración explícita que el niño le hacía a la niña. Si el niño no hablaba, el noviazgo se empantanaba, no se daba, porque estaba muy mal visto que las niñas abordaron a los niños. En la práctica las niñas hagan unas mañas tremendas en mi sector, que era en Kennedy, en la Super 5, para atraer o buscar la posibilidad de encontrarse a los niños. Un día cualquiera, digamos cuando yo tenía, en ese momento ya tenía como unos 14 años, 15. Un buen día las niñas de la cuadra se inventaron la famosísima Coca-Cola bailable o empanada bailable, que era lo mismo. Porque una empanada con Coca-Cola, y señor. Y entonces alguna casa, era muy rara porque en los sectores populares las personas son muy renuentes al noviazgo, particularmente de las niñas. Porque en la época era supremamente riesgoso, pero altísimamente riesgoso. Eso era manejar material atómico. El material atómico es la fertilidad de una niña. El embarazo era el gran fantasma oscuro que revoloteaba todo el tiempo el paisaje del noviazgo. Ese era el lío. Y era por eso la prohibición y por eso la exigencia de que fuera angelical. Entonces, el método más adecuado que encontraron las niñas fue crear las empanadas bailables que se daban a partir más o menos de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eran 3 horas. Las niñas preparaban empanadas, o no sé dónde se levantaban las empanadas, pero creo que las preparaban ellas mismas. Se compraban Coca-Colas, no más. Y yo las detestaba, porque a mí nunca me gustó, a mí nunca me gustaron las empanadas de bailar, que me parecía algo supremamente harto. Y les voy a decir por qué. A mí me gustaban los bailes de los adultos. Desde que yo tengo memoria, los primeros bailes que hubo en mi casa, por las razones que fueran, un grado, una fiesta, porque era siempre por un motivo muy fuerte, ni siquiera era un cumpleaños, sino era un grado generalmente. No sé, alguien de la familia se graduaba y se hacía la fiesta en la casa. Y lo más maravilloso era que las parejas bailaban la música tropical, que es... Y entonces uno se podía acercar a la mujer, podía bailar, y algo que era fascinante, podía besarla. Lo más frecuente en los bailes era que los novios, incluso en pleno baile, se podían dar un beso, se podían salir al patio, al antejardín, a una escalera, a algún lugar, como decía Armando Manzanero, precisamente la palabra novios, buscamos el rincón más oscuro para besarnos, y eso era absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque en el centro del beso, y eso sí era admitido, el centro del beso, la gran fascinación por la cual uno accedía a un noviazgo era para poder besar a una niña, no más, porque el beso era totalmente fantástico, pero fantástico. Nadie sabe, si alguien hubiera descubierto cómo traficar con los besos en la adolescencia de mi época, se habría hecho absolutamente rico.
porque era maravilloso, ¿no? Yo jamás me lo pude declarar a ninguna niña. Nunca. Me fue completamente imposible. Las novias que tuve fue porque se dieron mañas para llegar a, a donde yo estaba y abordarme de la manera más sencilla, que era sencillamente aprovechando cualquier descuido y empezar a besarlo a uno. Una de las cosas... Aquí me dicen que acaba de escribir a alguien que hiciera un herpo bailable. No, eso era para los hinchas de Santa Fe, que bailaban así, desde muy jóvenes bailaban, que eso era el herpo bailable, gente peligrosísima. No, no. Pero algo que me parecía absolutamente gracioso es, yo no sé si eso todavía se entre entre los más jóvenes, pero en mi época, como el beso era el centro del noviazgo, sin tocar para nada el resto del cuerpo, por lo menos al principio. Yo recuerdo que la primera novia que yo tuve, y ya la tuve como algo viejón porque fue como a los 15, fue porque la niña me envió una carta donde decía que habíamos estado bailando, nos habíamos cogido de la mano y que al cogernos de la mano, eso era suficiente para declarar que ya éramos novios. Y era una niña extraordinariamente hermosa que se llamaba Vilma del Pilar. Pero un encanto de niña, y tenía apenas 13 años. Yo debía tener unos 15. Era alta, era hermosísima. De verdad tal que cuando nos volvimos a ver, aquí viene otra cosa, ya los adolescentes empiezan a buscábamos cualquier descuido de los padres, una ausencia, algo, para decir en tal lado, sobre todo los sábados en las horas de la tarde, ahí es la oportunidad de ir a oír música y a bailar. Y nos hicimos novios con la niña y empezaba la ceremonia. Yo tenía mi cuarto en mi casa y muchos de los gamines ahí que vivían al lado no tenían cuarto propio. Entonces, una vez que nos hacíamos novios, ya en 3 semanas, nos dábamos mañas para que fueran a mi casa, digamos, 3 amigos de la cuadra con sus novias, nos metíamos al cuarto, no, nada de orgías ni nada de esa vaina, sino que nos metíamos a mi cuarto, yo me sentaba en la cama, y había puesto un tapete, y mis amigos tiraban unos cojines, se hacían con sus novias, solamente a darnos besos. Por ejemplo, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde se le llamaba chupalina. Salían esas niñas con esos labios hinchados. Sabrá Dios qué más haría hinchado, pero no es cierto. Mi tía se llamaba Emma del Pilar. A lo mejor, yo estaba de romance con tu tía, es decir, porque además que es un nombre absolutamente precioso. Y eso se podía repetir todas las tardes de la semana. Era increíble no cansarnos. No cansarnos, es que uno no da ni respiración para tomar agua. Y bésenos. Yo creo que teníamos alguna falla en el sistema nervioso. O mucha represión. Y sin poder pasar al otro lado. Es decir, ustedes calculan que uno empieza a besarse con una niña un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, y chupe, y uno dice, pero ¿cómo así? Y no se podía hacer nada. Quiero decir, ya lo que llaman el maniculiteteo venía después, porque cuando a los 15 uno es demasiado joven, o por lo menos yo pensaba que era muy joven. Con Vilma del Pilar quedó ella intacta. Solo sus labios fueron testigos. Era una cosa absolutamente fantástica. Los tres hay como unos bobos. ¿Por qué? Porque no teníamos para salir, no teníamos para ir ni a discoteca, eso. Pero las niñas siempre fueron recursivas. Por esa época se inventó el banana split. No se inventó el banana split, se lo inventan en los Estados Unidos. Un señor
muy hábilmente, dijo, ¿cómo qué negocio montar aquí? No recuerdo en ese momento, ustedes, alguno de ustedes posiblemente lo sepa, pero sé que el señor veía cómo salían los alumnos, sobre todo de secundaria, y dijo, ¿cuál es el negocio? Y él entonces dijo, no, mire, aquí lo que toca hacer es un helado que sea supremamente loco. Y es cuando se me da un banano de esos que se importaba, que importaban los gringos de Centroamérica, son preciosísimos, y dijo, rellenarlos de cuanto helado posible a ese podían. Como siempre los colombianos hicimos un aporte, el banana split nuestro, estaba el banano, tenía todos los helados y le echaban encima queso rallado. Eso no lo hicieron los gringos. Los gringos le echaban, y aquí tal vez se le echaban mermelada esta de miel, de mora, de frambuesa y todo. Eso era, mejor dicho, el que tuviera para invitar a una niña a comer banana split, estaba muy cerca de conquistar su corazón. Desde siempre fueron unas interesadas. Entonces era muy complicado. Los chinos que tenían más oportunidades, mire, eso es apenas obvio. En el colegio yo tenía muchachos que vivían en sectores completamente diferentes al mío. Y ellos me decían, no, que es que estuvimos en no sé qué. Incluso tenían acceso a fincas, ¿no? Que es que el papá, que no sé qué, que vamos a la finca del papá de no sé qué cosa. Y el papá decía, sí, vayan, no hay ningún problema. Entonces los privilegiados, como siempre, era a otro precio. De ahí que siempre la gente haya querido pertenecer a los sectores más privilegiados para darse más gusto. Porque uno en la pieza hay chupalina, hay chupalina, hay chupalina, hay chupalina. En algún momento el disco se rayaba. Y además esas niñas llegaban a la casa y tenían que disimular, porque si el papá las veía, y eso, decían que no, que es que estaba resfriada. Porque las niñas son muy mañosas para escaparse de las responsabilidades de sus actos. Pero siempre fue lo más terrible. El que no podía haber coincidencia entre el noviazgo. Tenía una serie de características el noviazgo, independientemente del sexo, que lo hacían absolutamente extraño en mi época. Creo que los bailes, en mi época había muchísimos bailes. Los bailes eran muy frecuentes, pero en las casas. Estamos hablando de una ciudad de casas. Los 70 todavía en la ciudad tenía un predominio absoluto el sistema urbanístico, es decir, arquitectónico de las casas. Los barrios eran más de casas. Los apartamentos siempre eran, digamos, en ese momento los apartamentos eran la excepción. Entonces las casas eran pues amplias y todos, no sé, sobre todo los muchachos y las niñas se inventaban la manera de hacer fiestas. Y esa es una de las instituciones que yo más extraño, porque las fiestas eran fiestas, eran para bailar y bailar música tropical. Para los papás eran todos que le besaran a la niña, que la miraran, que la llamaran. Era un lío. Es decir, llamar, porque generalmente si había tigres en la casa de la niña, contestaba la mamá, el papá o un hermano. En esa época, por ejemplo, se decía, decía, familia Hernández a la orden. Yo le decía, gracias, por favor, Constanza. ¿De parte de quién? Decían, de parte de quién. Eso pareció llamar a una comisaría. ¿Sí me compro? ¿De parte de quién? De parte de tal, no sé. Yo detestaba llamar. Yo esperaba que me llamaran ellas, ¿no? Era mucho más cómodo, por supuesto.
Entonces los noviazgos tenían una cantidad de características. El teléfono se convertía en un puente, y, aun cuando vivieran en el mismo barrio, pero el teléfono era el azote, es decir, para los noviazgos por parte sobre todo de las madres, que controlaban el teléfono. Los regaños de siempre. Pero es que ustedes creen, empezaban, el teléfono no es para hacer visita, decían así. Algunas más liberales decían, para eso están los parques. Era gente agresiva y estaban en contra del amor. Sí, decía. Entonces, si su merced llamaba, porque las mamás no eran tontas, dijo, están hablando, yo no vi el timbre, o sea que el que llamó fue el bobo. Entonces decía, pues cuelgue usted y que llame ella, le decían así, y oyendo la niña la niña oía. Y cuelgue usted y que llame ella, porque ese recibo, usted no tiene para pagarlo, no trabaja. Era una porquería, un barzal, precisamente por lo que yo estaba hablando de qué, de las condiciones económicas. Eso ha afectado toda la vida el amor, ¿no? Yo por eso novia que no me conquistara en mi casa. A mí llegaban allá con cualquier pretexto que si les allá va a hacer una tarea. Les decía, sí, vamos al cuarto y allá hacemos la tarea, Dios mío. Por supuesto. Pero era imposible. Creo que ha sido una de las cosas más difíciles. Pero la adolescencia no es, la adolescencia tiene 13 años, 14 años, 15 años, 16. Y en la adolescencia, niños de 16 no se asocian con chinos de 15. Escriben, después de las 8 no se... Ah, sí, claro. Aquí alguien, alguno de nuestros teleescuchas nos informa que después de las 8 aquí no se recibe llamada. Era una porquería de mundo. ¿Sí me entiende? Ah, sí, gracias por el recorderis. Esa era otra cosa, Virgen Santísima, donde una niña, y ojalá que uno estuviera detrás de ella, lo llamara a las 8:30, que hubiera alguna loca demencial que llamara a las 9. Señor Jesucristo. Eso era como si hubieran... Cuidado con el teléfono. En los barrios populares se regó, las madres se levantaron un candado que era redondo y se lo echaban al teléfono para que uno no pudiera llamar. Mi mamá tuvo un candado de esos que me pareció siempre la degradación más infame que se ha hecho en contra de la comunicación y mi mamá era muy violenta. Decía, pues entonces, cómprese usted una línea, mándela a poner. Unas cosas tan estúpidas, ¿me comprende? Y entonces uno hervía de la ira. Me parece. Cuando yo veo hoy a los niños, ¿no? Con sus celulares, que que se van para arriba, van para abajo, se miran, o sea, digo, esto era otra cuestión. Siempre se ha dicho que si esa presión que había sobre nosotros no le imprimía una mayor fuerza al noviazgo. Jamás he creído que la ausencia de libertad vaya a favor de algo. Eso es completamente falso. Sí recuerdo con absoluta nostalgia la ceremonia de las serenatas, pero eso empezaba a dar como a partir de los 16. Más o menos de los 16 años. Y se daba sobre todo con amigos del colegio. O sea, muchachos del colegio a los 16, 17. Había como una especie se escogía una fecha. Por ejemplo, hoy que es el Día Internacional de la Mujer, a propósito, un saludo especial para todas las hermosísimas damas, niñas, en fin, que estén siguiendo este en vivo. De verdad, un maravilloso día. Bueno, entonces decían que sí se llamaba, decían, esto es una casa decente, decían así. Y uno decía, pero por Dios, es que no, es que las que llaman están buscando putas, o cómo es la cosa, o uno cuando llama, sí, si uno llamaba tarde le podían contestar, mire, esto es una casa decente, aquí se respeta, y en cuanto, y si, es decir,
Se me va a ir doña. Era un ambiente, yo digo, completamente medieval. De una tal que, por ejemplo, mi mamá, la primera advertencia que nos hacía a nosotros cuando ya estuvo segura que habían comenzado los noviazgos, es decir, ustedes, por favor, no me tocan bajo ningún pretexto a ninguna de esas niñas, porque las pueden dejar embarazadas. Y nos lo metió tan duro y de tan malas maneras que, por supuesto, yo no tuve jamás un problema de embarazo, porque era terriblemente complicado. Es decir, muchos, sobre todo a partir de los 17, 16, 17 era lo más difícil. No, y ahora a los 18, por Dios. Es decir, cuando ya los jóvenes se tomaban, pues obviamente los seres humanos nos íbamos tomando confianza. Y yo recuerdo que ya en mis últimos noviazgos, estoy hablando de 17, 18 o 18, las visitas a las novias, ya cuando se formalizaba un noviazgo que era muy difícil, los novios teníamos que darnos mañas para exploraciones, es decir, donde se combinaba es decir, la prestidigitación, movimiento de manos con maromas, ¿no? El noviazgo se formalizaba cuando la niña lo invitaba a uno, por ejemplo, a, a compartir un almuerzo con los padres. Así de simple. Y eso era, es decir, un ñero jamás formalizó un noviazgo. Yo conocí a muchos amigos en el barrio que eran demasiado gaminosos y por supuesto jamás fueron invitados a ninguna casa. Yo siempre tuve fama de ser una persona muy decente, de manera tal que abría puertas. Además yo sabía que para conquistar una novia lo primero que hay que conquistar es al papá y luego a la mamá y después ya a la novia. Pero quiero decir, era parte importante. La formalización de los noviazgos se daba en casos de familias un poco más, éramos más, familias como más, ahí sí como dicen, más decentes, ¿no? Porque cuando eran familias muy ásperas, no había ninguna formalización de noviazgo. Todo se daba afuera, en la calle, en el parque, en Timisa. Sí, en Timisa muchos niños fueron engendrados en Timisa, por ejemplo. Mm. Yo tuve un amigo, nos encontramos hace un jurgo de tiempo, pues cuando, en un jurgo de tiempo, cuando yo tenía como 30 y pico de años, nos volvimos a encontrar con un muchacho de Timisa, quería decir de Kennedy, que iba ya con un adolescente como de 15, 16 años, muchacho muy bien, ¿no? Y eran de los bien populares en Kennedy, y nos encontramos y hola, no sé qué. Y dice, mire, es que este es que así dije, ¿qué, cómo hacer? Este es tu hijo, pues está grandísimo. Yo, claro, digo, es madre intimiza, me dijo así. Calcule, calcule, que made in Timisa. Sí, porque el problema es que nunca se pudo resolver por parte de los padres, es que los adolescentes, cuando quieren hacer algo, se dan mañas, así sea en el techo a medianoche, ¿no? Yo sí, nunca me atreví a pasar de los límites porque me parecía que era incorrecto, sino que eran muchos líos, realmente eran muchos líos. Y por otro lado, de todas maneras, la vida está llena de sorpresas. Es decir, ya mujeres maduras que buscaban adolescentes. Entonces a uno le invitaban a salir ya muchachas de 20 y pico, ya hechas y derechas, con cualquier disculpa. Y entonces uno aprendía por otro lado lo que no podía aprender con el noviazgo. Pero el, el noviazgo tenía además otra cosa muy curiosa que era yo nunca he visto ni sentido
el amor de una manera tan intensa como entre los adolescentes de mi época. Era muy frecuente que nos escribiéramos cartas o notas, así viviera su merced enfrente. Porque uno decía, mira, te dejo esta nota, porque el tiempo era muy corto para vernos. Entonces uno le escribía una carta y las cartas generalmente decían, eres la persona que yo más adoro en el mundo y nunca nadie podrá separarnos. Esa vaina duraba 15 días y estábamos bien. Me parecía absolutamente fascinante. Pero quizás lo que más extraño es de las serenatas. Las serenatas eran supremamente divertidas porque algún papá le prestaba al chino el carro. Estamos hablando de una ciudad completamente distinta. Y el chino ya grande, 16, 17, digamos, desde 16, 17, ya a veces los papás le soltaban el carro, echaban una guitarra, echábamos una guitarra, ¿no? Ah, algo de como de trago, ya serenata sin trago como que no se daba, y teníamos las direcciones. Una vez nos tocó ir al Minuto de Dios. Yo recuerdo una vaina típica era Nicolás de Federman, por ejemplo. Nicolás de Federman, Palermo. Esto fue una ruta de una vez, Nicolás de Federman. Y luego subir hasta Palermo más o menos. Luego un desvío hasta el Minuto de Dios. Llegamos allá, que en ese momento el Minuto de Dios era uno de los barrios más lejanos que tenía Bogotá. Y llegamos a una de las casas, ahí habían dos novias, porque eran dos hermanas de dos amigos. Llegamos a darle una de las novias era mía. Y el papá, ese día parece, había mandado poner la verja esa de ladrillo en el antejardín, pero nosotros no nos dimos cuenta. Y todos subimos, los dos de las guitarras subieron las patas. Trin, se vino a corra. Nos subimos era un jeep, menos mal que, o sea, la entrada es por detrás. Pero el papá nos cantó alcanzado, pues gritando y nos dio una risa salvaje. Creo que esa noche a las niñas les dieron fuete. Que si yo era, no, ojalá yo hubiera tenido. Mira, mi amor, te voy a contar. El problema que teníamos en los barrios populares era que no había plata para los chinos, mis amigos en el colegio, que tenían padres pudientes, gente en verdad, que podía favorecer el afecto, le daban a los chinos hasta para el cine, incluso, ¿verdad?, para ir al estadio. Es decir, mira, lo máximo que yo hice con una niña fue, una vez llegó una niña al frente de la casa nuestra, nueva. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos, parece que les iban pasando por una situación difícil. Y a mi hermano mayor y a mí nos gustó. Él tenía 18, yo tenía 17, creo, y él era 2 años, 18, 19. Y mi hermano era más fácil para abrir conversaciones. El bobo sí terminó hablando con ella, con la niña, no sé qué, y le dijo, ¿tú eres nueva en el barrio? Y dijo, sí, claro, obvio, eso es evidente. Estúpido. Entonces, esa casa se ha vendido, ¿sí me entiende? Dijo, oh, si quieres, dijo, te damos. William tenía unas ideas tan chimbas. Dijo, si quieres te damos una vuelta para que lo conozcas. Ay, yo decía, pero ¿qué vamos a llevarle a conocer de Kennedy, William? Y cogimos por la 36 a ver droguerías, luego rutas de buses. Y William explicaba, por aquí hay 2 rutas de buses, decía. 2 rutas de buses. Esta es una farmacia. Esta es la Jacqueline.
La de acá se llama El Vencedor. Allá queda foto, yo en caso de que su merced necesite tomarse una foto o algún carnet o algo. Imagínate, dijo, allá hay una pollería que eso es, pero es para ocasiones muy especiales. Eh, hasta que al fin le dimos toda la vuelta a Kennedy. Yo no sé, las niñas aguantaban durísimo. Y charle, como los adolescentes. Hasta que William vio una cafetería. Dijo, ¿te provoca algo? La niña dijo, claro, ya estoy aquí deshidratada, estúpido. Entonces, oye, yo dije, ¿sabes cuál fue mi pregunta, querido? ¿Con qué va a pagar este imbécil? ¿Con qué va a pagar? Y entramos y la niña pidió primero una Coca-Cola, estaba sedienta. Todos pedimos gaseosa. Y eso era por la tarde y estaba haciendo un sol, o sea que llegamos deshidratados. Pero algo que me extrañó, William dijo, ¿y no te provocaba algo más? Y la niña sí, ya, claro, ya se relajó. Y pidió una milhoja. Calculen ustedes, que eso era lo más caro de la cafetería. Yo sí dije, no, yo dije, yo para evitar el desastre, dije, no. Pero dije, ya que yo pedí, dije, yo quiero una mantecada. Entonces una mantecada, y el William pidió, él era muy chambón, un roscón que se llamaba, lo llamaban picadito. Picadito porque estaba encima, le echaban fruta esa, como sintética. De esas que vienen el panezón, el panezote es que se llama. Panetón. Panetón de Navidad, es fruta cristalizada que la llaman. Y al bobo le fascinaba esa vaina. Entonces, imagínense, la niña de la manteca, la conversación tuvo un lapsus ahí. Todos, porque veníamos hambrientos, sin calorías. Y después de eso, hubo un gran reposo y yo dije, la niña estaba así descuidada. Yo le dije que con qué iba a pagar yo. Y resulta que aquí había chalequeado a mi mamá, por supuesto. Le había tumbado del monedero un poco de plata. Pero eso sí que quedó como un príncipe, quedamos como un príncipe. Y dimos la vuelta. Y fíjese que la niña después nos decía, oye, qué tarde tan amena. Pues por supuesto, charlando. Entonces era una cosa completamente diferente. Claro, me tocó el susto. Hay una pregunta que dice que se me tocó el susto de una cena con los suegros. Sí, me tocó un susto y es un susto terrible. Absolutamente terrible. Porque yo ya estaba entre adolescente, no era como 17, 18. Y fuimos a comer, creo que era por el cumpleaños del Señor, me parece a mí. Y entonces yo fui invitado. Y eran cinco hermanos, cinco hermanos en total. 4 varones y la única niña era ella. Calcule. Y el Señor dijo, bueno, dijo, comimos y que no sé qué, y que unos brindis y que si yo me tomaba un aguardiente. Y yo dije, claro. Y tomé aguardiente. O sea, la cena no fue tan difícil, sino los tragos, porque uno tiene que cuidarse mucho los tragos para hablar y se ponían alegres y charla, y cómo uno lleva la charla. Pero por fortuna fue un éxito, fue un éxito. Yo he sido muy afortunado con los suegros, fui muy afortunado con los suegros, por una elemental razón, porque sabía hablar. Entonces cuando uno sabe hablar, rápidamente uno mira a la persona y sabe cuál es el tema que le gusta, ¿no? Y en consecuencia, la clave con los suegros y con las suegras, pero sobre todo con los suegros, es ponerlos a hablar. Y hablar sobre todo de los temas que uno intuye ellos manejan. Digamos, en mi época yo tuve un suegro que era sindicalista. Y yo he sido
Pero bueno, cómo se concibe, ¿no? El trabajo. Es decir, ¿cómo es que se arma un sindicato? Su merced ya ha dado cuerda y el hombre se emociona y habla. Mejor dicho, si el suegro era zapatero, habla de cómo es que se arregla un zapato, en fin. Todo depende. La clave era darle la oportunidad, no llegar a sentar cátedra. ¿Sí me comprende? Esa era la clave esencial. No llegar a decir, es que yo, no, es que su merced, es que su merced. ¿Qué? Dios mío. Ahí fue donde yo aprendí mis primeros malos modales con los suegros santafereños, porque me está preguntando que si yo alguna vez tuve algún suegro santafereño, y supongo que la pregunta no va sino a Santa Fe de Bogotá, sino a mi santacito lindo. ¿Sí? Sí, por supuesto, obvio. Y yo por la niña, mejor dicho, yo, yo me acuerdo de uno que se llamaba el señor Quintero, y y era un hincha, pero furibundo, de estos de tapete, vivía cerca de los Álamos Norte, y el tapete de la entrada, reloj de escudo de Santa Fe, espejo con el borde de Santa Fe, no estoy exagerando, la sala, el sofá, todo el espaldar decía Santa Fecito lindo, te amo para siempre, una cosa así. Una fotografía, es decir, reemplazó el Sagrado Corazón por Alfonsito Cañón. ¿Ustedes se acuerdan de Alfonso Cañón, que era así gordito, así todo indiado? Eso, ahí tenía la foto de Alfonso Cañón, una foto de él con Pandolfi, y uno entraba al baño. Eran de los que tenían, ustedes se acuerdan que era una costumbre verdaderamente pero horrenda, que era coger el papel toalé, ponerlo encima de la cisterna del tanque, todo forrado, con cara de perrito, en archicera, cosa tan asquerosa. Y eso, él tenía el este del perrito, lo tenía, pero con gorro que decía Santa Fe. Entonces uno no sabía cómo coger esa vaina para no tirarse, porque tocaba tirarlo del gorro. Pues el gorro era para tirarlo, ¿no? Pero luego empaque, yo no sé, una porquería que se lo dieron. Conocí, obvio, eran hinchas de Santa Fe. Y tenían la cumbia de Santa Fe, en todas partes. Pero sobre todo era una... Cuando uno le caía bien a los suegros, el problema era que empezaban a decir, este hay que retenerlo. Y como yo era decente, ¿no? Y tenía perspectivas muy buenas, ¿no? Aquí me pregunta que si había moteles en mi época. ¡Claro que había ya! El problema era que no había con qué pagarlos. Mira, eso de los moteles, yo fui testigo, como todos los bogotanos de mi época, de los primeros moteles, como moteles, las residencias. Yo conocí las primeras residencias que hubo aquí en Bogotá, que todavía existen, que es en la carrera, digo, eso es, creo que es carrera cuarta, entre calles 19 y Avenida Jiménez. En una parte de esas hay unas residencias que se llaman Teresita. Están súper bien camufladas para la época. Estamos hablando de que esas residencias se inventaron a principios de los 60. Era, pero súper secreto. Que alguna... Uf. Uy, señor. No. Es que la pregunta es que si he tenido alguna noviañera. Yo, por Dios. Una vez yo tenía una noviecita así como ñeronga. Y entonces estábamos en una cafetería. Se me regó por casualidad la Coca-Cola y se le alcanzó a mojar la camiseta.
Yo tenía 16 años y me dijo, y me dijo así, dijo, y puestecita dio, y me dijo así, puestecita dio, y yo le dije, su merced, cada cuánto se cambia, por el amor de Dios. Obvio que había doñeritas, pero muy queridas para que, de todo, un corazón muy grande. Pero repito, eso de las residencias era una de las posibilidades que sí tenían los niños más privilegiados, económicamente más privilegiados, por tener padres. Yo tenía un amigo mío, tenía 3 amigos que se la pasaban. Acababan de, en ese entonces, las residencias empezaron, lo primero salieron las residencias, los moteles ya eran para adultos porque tocaba llegar en carro, es decir, para gente pudiente. Los primeros, ¿se acuerdan? Creo que fue el paracaídas, si no estoy mal. No, los faroles. Los faroles fueron que eran rumbo cerca del aeropuerto. Porque el aeropuerto, ¿no? Quedaba muy alejado de cualquier lugar común. Estaban muy aislados. Entonces daba la sensación que uno iba, no sé si era para facultatividad, para buscar, la verdad que no lo sé. Pero quedaban y se llamaban los faroles. Creo que todavía existen. Pero se llegaba y era muy cómodo, pero para gente que sí amaba realmente la intimidad, ¿no? Y estaban en Chapinero, se llamaba, ¿cómo era que se llama? El chalet. Había, en Chapinero habían 3 casas, ¿no? Que eran chalet 1, chalet 2 y chalet 3. De esas mansiones chapineronas, muy bien situadas. Y para los clientes, fue cuando pusieron de moda, se colocaban unas matas de bambú a la entrada y todos sabían que esas eran. Pero era apenas obvio que ya era en la parte de Chapinero, donde ya Chapinero, el comercio y todo lo había invadido. Y eran de verdad casas absolutamente estupendas porque era la única posibilidad que tenían los amantes de tener un lugar para amarse sin que fuera el apartamento de ninguno de los dos, porque de pronto ninguno tenía, ¿no? Mis amigos iban con muchísima frecuencia allá y me contaban. Una vez fuimos porque decidimos, había un grupo de amigos, que eso sí fue un hecho muy extraño. Ellos se levantaron unas amigas, pero tigres, y una vez me invitaron a mí, que a una fiesta, que a una sé qué, que a una reunión, que era como en una discoteca, es en el Restrepo, y de ahí salimos para unas residencias en Chapinero. Fue la primera vez que yo fui a unas residencias, y eso era una aventura, es decir, Indiana Jones no nos da un brinco buscando la calavera de cristal o el arca perdida, nada. El eso de que a uno le dejaban entrar, obviamente para menores de edad eso estaba, pero se pagaba y estreno. Y era una sensación absolutamente extraña, entrar a un cuarto por primera vez con niñas de la edad a los jugueteos que eran propios. Pero todo eso era un mundo extraordinariamente clandestino, que es, repito, lo que me parece absolutamente asombroso con las costumbres de los jóvenes de hoy, que están en un ambiente infinitamente más propicio, menos riesgoso, y voy a decirlo de una manera que parece machista, menos riesgoso sobre todo para las niñas, ¿no? Evitarse muchísimas incomodidades, pero creo que sí, en ese sentido ha avanzado impresionantemente la sociedad, sin el más mínimo lugar a dudas, porque hoy se les otorga una enorme confianza a los jóvenes, lo cual es muy importante, y no y por el celular, que esta es una casa decente, como dicen, no está uno sometido a una serie, digamos, eran casi torturas psicológicas y que uno las daba por sentadas, como que era la normalidad del mundo, y resulta que eso no tenía nada de normal.
pero siempre me refiero a los sectores populares. Y lo más terrible era que las despedidas, los noviazgos que se acababan, siempre fueron extraordinariamente complejos. Solamente ya vamos a terminar. Yo tuve el noviazgo más corto de la historia, y no era raro en esa época, pero en ese momento yo tenía como unos 14 años. Era un Viernes Santo, estábamos reunidos en la casa de unos amigos ahí en la cuadra, en las horas de la mañana, no sé por qué, eso que hubo una reunión ahí espontánea que se produce, y nos hicimos novios con una niña. Dice: ¿usted quiere ser mi novio? Y le dije: sí. Eso era a las 11, me llamaron a almorzar a la casa. Estaba almorzando en la casa cuando timbraron, la empleada doméstica salió a abrir y era la niña que preguntaba por mí. Yo salí, dijo: es que vengo a decirle que no, que ya se acabó el noviazgo, porque mientras usted se vino a almorzar, yo me levanté otro. Entonces, no más por el momento, queridísimos amigos. Ha sido un privilegio contar con ustedes y espero que nos veamos en 15 días para una nuevo en vivo. Mi total agradecimiento y además a todas las personas que participaron con sus maravillosas y divertidas preguntas. Un abrazo enorme y que vivan los novios. Chao.